Estamos junto a el gran Rodrigo Pérez de Arce de Faro UDD, un experto en movimientos internacionales y que quiero que recibamos acá en el estudio. ¿Y cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Todo Bueno, bien por acá? bueno, como te he dicho, me encantó tu libro sobre movimientos de ultraderecha, movimientos fascistas y que hoy tiene una nueva dimensión porque algunos se han institucionalizado, como en el Partido Nacional Libertario y en otras disciplinas. Fuiste uno de los primeros investigadores en Chile de lo que pasó. Y ayer logra José Antonio Kast, también blanqueado por la aparición de Johannes Kaiser, acceder al poder. Desde ahí quiero partir con una pequeña historia de lo que ha sucedido en los últimos años, por el lado de estas derechas que algunos llaman radicales, otros llamamos ultraderecha, y que nos puede ambientar y entender qué ha sido lo que ha ido sucediendo, Rodrigo. ¿Por qué hoy está en el poder José Antonio Kast y por qué Johannes Kaiser tomó tal relevancia? Mm. Sí, es una vuelta larga la que hay que dar y no solamente implica a Chile, ¿ya? Para tratar de resumir lo que sucede, desde más o menos la caída del muro de Berlín en adelante, impone una especie de sentido común de cómo se tienen que organizar las sociedades que son, por una parte, democracia liberal y libre mercado con tratados internacionales de derechos humanos y de libre comercio. Y ese es como el estándar con el cual evaluamos a todos los países, ¿verdad? Y eso lleva a que aparezcan ciertos partidos, ciertas maneras de organizarse y que en alguna medida los gobiernos de ese consenso no sean tan distintos entre sí hacia adelante. Obviamente hay diferencias relevantes, obviamente no son todo lo mismo, pero se parecen bastante. Si hacemos un fast forward hacia nuestros tiempos, esta mezcla entre democracia liberal y libre mercado empieza a crujir por distintos motivos según cada país. Y es en esa grieta donde empiezan a aparecer movimientos en algunos casos, partidos en otros, o movimientos que decantan en partidos, que quieren explotar ese espacio. Y los hay de todos los tipos, algunos que son derechamente fascistas, como decías tú, otros que son más bien conservadores, otros que son libertarios, en fin, y eso va a depender mucho del país específico donde ocurra esto. ¿Qué pasó en Chile? En Chile, la concertación tiene problemas internos muy fuertes, particularmente yo creo desde el 2011 en adelante. Después podemos profundizar un poco en eso. Y la derecha al mismo tiempo, con los gobiernos de Piñera también. Y la crítica con la que nace José Antonio Kast, o que hace nacer al partido José Antonio Kast, es que la derecha dejó de lado los temas morales que la constituían, ¿verdad? Y eh, que, que, como en concreto en Chile, aparece esta derecha crítica en el discurso, pero de un estilo más bien institucional. ¿Ya? Yo creo que José Antonio Kast conserva ese estilo institucional, mal que mal tiene, en lo único que ha trabajado en su vida es en la política, viene de la UDI, de la escuela como dura de la UDI, y el cuadrante que faltaba ocupar era el de discurso contestatario o disruptivo, pero sumado al estilo disruptivo, que es lo que ocupa Johannes Kaiser y que ayuda mucho a José Antonio Kast en el sentido de que lo hace ver todavía más institucional, todavía más moderado, y le elimina el flanco de la guerra cultural, que es generalmente donde estas derechas se atrapan o generan más anticuerpos. Rodrigo, durante décadas la UDI y Renovación Nacional fueron dueños del sector y miraban prácticamente a José Antonio Kast como el hermano díscolo y chico, pero ahora nos damos cuenta que esta situación se invirtió brutalmente. ¿Chile Vamos murió como una coalición poderosa o más bien ahora pasan a ser simplemente como parte del vagón de cola que tiene que obedecer lo que digan los republicanos para sobrevivir en todo esto? Bueno, Chile Vamos como estructura yo creo que tiene que rediseñarse y repensarse de partida porque Bópoli
desaparece como partido. Entonces la pregunta es qué va a hacer ese grupo de gente. Se van a ir a un think tank, van a formar otro, van a tratar de reformar o refundar, perdón, Evópoli, van a irse a la UDI, a Renovación, van a mantenerse como independientes, en fin. Y la segunda parte es que cada uno de esos partidos tiene problemas, o sea, Renovación Nacional y la UDI tienen problemas internos que yo creo que tienen que resolver. Renovación Nacional hoy día es un tironeo constante entre sus distintas corrientes, Osandón corrigiendo a Desbordes, Desbordes corrigiendo a Osandón, Galilea peleándose con no sé quién. Entonces yo creo que ahí hay un foco de atención. Y la UDI yo creo que es un partido que no sabe bien qué lugar ocupar con republicanos en la cancha, porque si uno los mira, ¿qué los distingue ideológicamente? Y la verdad es que a mí me cuesta ver grandes diferencias ideológicas, o sea, el contenido conservador en lo moral, liberal en temas de mercado, son prácticamente lo mismo. Ahora, José Antonio Kast los va a llamar a su gobierno, esto lo dijo durante la última semana y lo confirma en su discurso, y se le abren a Chile Vamos dos caminos. Uno, que es el del Consejo Constitucional, que es plegarse a lo que diga republicano. Y otro, que es el que yo espero, es que colaborando en lo que se pueda, sepan reivindicar cosas que la derecha dura no se va a fijar o que para la cual no son importantes. Espero que, por ejemplo, la centro derecha pueda hablar de desigualdad, que pueda hablar de educación, de temas que para el Partido Republicano o los nacional libertarios no son relevantes porque están preocupados, digamos, de martillar y de pelearse con todo el mundo. Y sobre el centro político derechizado, ¿tú de verdad crees que tienen un lugar real en este gobierno, como por ejemplo Jimena Rincón, los amarillos? ¿Ves a un amarillo, por ejemplo, en un ministerio clave o crees que Kast solamente va a gobernar con los suyos? No, a ver, va a llamar a la centro derecha sin ninguna duda y algún guiño va a hacer a amarillos y a demócratas. Ahora, si somos honestos, amarillos y demócratas no tienen peso electoral real. Tienen un par de representantes, probablemente Matías Walker es el más relevante en el Senado, pero en cuanto a partidos no son muy, muy importantes. La pregunta que yo me hago y que me ha dado vuelta en las últimas semanas es ¿hasta dónde José Antonio Kast se va a hacer cargo del desafío que le pone Eduardo Frei? Que es ir más allá de su trinchera, ir más allá de solidificar a la derecha y construir un proyecto de país. Y en política, esto como así funciona, obviamente se paga con cargos, entonces no me sorprendería que no estén en el comité político, pero que hayan, no sé, embajadas o ministerios menos relevantes para ese mundo, porque, en fin, es como la transacción con la que opera la política, pero sin ninguna duda el eje va a estar mucho más puesto en los republicanos y decididamente amarillos y demócratas son, o sea, no son el arroz de este gobierno, son como algo que está todavía más al lado porque creo que no tienen además peso electoral real. Rodrigo, tú escribiste, vuelvo a reiterar, quiero recomendarles Contra todo lo podrido, una crónica sobre nacionalismo chileno que realmente muy adelantada a lo que terminó pasando. Yo lo leí y me encantó. Y ahí tú hablabas de los márgenes. Y nunca me olvido como de los fenómenos que eran los márgenes, hoy son lo oficial, o por lo menos entrenaron lo oficial. ¿Quiénes son los nuevos márgenes por derecha? ¿Quién es Legión Zorro? Los mundos de los trolls de internet. ¿O está desarrollándose una nueva dimensión que no estamos viendo más allá de las pantallas? ¿Cuál es tu lectura? Es súper interesante eso. Yo hace como 4 años un gran amigo estuvo haciendo trabajo territorial en Independencia y me decía, los cabros están consumiendo contenido libertario a raudales y viene una revolución libertaria que no estamos viendo porque sucede en medios que no son los típicos, o sea, uno que lee, no sé, la prensa o incluso Twitter, no pasan por ahí. Y dicho y hecho, o sea, no fue inmediato, pero 3 años después eso pasó. O sea, Agustín Laje, Sin Filtro, Paralelo 33,
terminaron ganando la elección. Terminaron en Argentina, es muy claro. En Chile todavía no logran ser una mayoría tan grande, pero son un actor súper importante. O sea, Pero te Johannes puedo decir Kaiser una es un cosa, candidato. Rodrigo. Yo creo que eso es por el clasismo chileno. El Puede ser, clasismo chileno puede hace que ser. no se reconozcan esos fenómenos. Nosotros lo hablamos acá porque somos medios clase medieros, ¿cachai? Pero o venimos de otros mundos. Pero en sí mismo, si lo analizamos, en T13 Radio nunca te van a hablar de Paralelo 33. Po. Entonces, yo lo que creo es que ese clasismo hace que las élites no puedan ver los fenómenos que hay por ultraderecha, derecha radical y cómo esos van formando a un montón de gente que, bueno, se vuelven versiones sofisticadas como idea país, ¿cachai? Es como para poder generar ejércitos por derecha. Y está bien, yo no digo que eso sea malo. También pasa por izquierda de los think tanks. Pero creo que el clasismo hace que no podamos leer esos fenómenos. No sé si coincides. Sí, o sea, claro, desde la conversación pública mainstream hay muchísimas cosas que nos están pasando por el lado. Y de hecho es un ejercicio a quienes nos dedicamos a tratar de entender la realidad social, política. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente por ir a buscar dónde están sucediendo las cosas. Y de repente hay fenómenos políticos que estaban ocurriendo y que no viste venir. A mí incluso más que la ultraderecha, que seguro que, o sea, que sí es un tema, absolutamente, de todas maneras, me preocupa el creciente sentimiento antipolítica, el que se vayan todos, porque esa es una fuerza como destituyente que nadie puede controlar mucho, que corroe las instituciones, que vuelve muy difícil la mediación, y que obviamente, claro, yo no quiero personalizarlo en T13 Radio porque hay amigos muy queridos que No. Yo que van también la allá, ¿verdad? escucho todas las mañanas, Pero sí, pero podemos decir que Radio le encuentro toda la Infinita, por razón. ejemplo. Radio Infinita tampoco lo Como vale. el consenso elitario le pasan por el lado todas estas cosas. Y yo creo que ahí falta algo. O sea, por ejemplo, creo que está muy conectado. ¿Por qué no vimos venir el fenómeno de París, por ejemplo? Que nos pasó por el lado y Espera, no lo casi supimos ver nosotros que nos hacemos la autocrítica. Exactamente eso. Los que estábamos en esa discusión como elitaria, deberíamos dedicarle más tiempo y más atención a lo que está sucediendo en submundos, en canales de YouTube, en TikTok, incluso en Twitter, que es como el Deep Twitter, y que no estamos viendo venir y que nos está faltando para entender como los procesos sociales más hondos que están sucediendo en Chile. Oye, Rodrigo, ¿te puedo hacer una pregunta sobre la identidad de las personas que piensan esta idea? Porque una de las cosas que ha permeado ha sido el debate en redes, y el debate en redes siempre es lloren zurdos, y como que siempre es llorar. Bueno, en Argentina le tratan de mandril, que perdónenme, si me permiten, es como violar a alguien. A eso se refiere el término mandril, y dejar el culo roto. Eso es lo que trata de decir Javier Milei cuando usa esa terminología. Acá es llorar, acá es de agredir, o por ejemplo aparecen helicópteros como que van a tirar gente. Esos son códigos que las ultraderechas usan en sí mismo. No quiero decir que la ultraizquierda más dura también no use código de descalificación, pero en este momento estamos hablando de ultraderechas. ¿Eso tiene algún origen, algún sentido o algo que les despierta esa emoción? ¿Tú lo has leído? Sí, es una mezcla de cosas. Uno es la provocación como estilo de hacer política. Entonces, y en el fondo hay una búsqueda consciente por decir cosas que puedan herir al adversario, ¿verdad? La democracia liberal funciona con ciertos códigos, ciertos respetos, pero si yo te digo, por ejemplo, me pongo una polera, que esto fue para la campaña presidencial anterior, una polera que decía Pinochet Helicopter Rights, y que es una brutalidad, es una barbaridad, no tiene como... O sea, es una pérdida de humanidad muy brutal, ¿cierto? Pero hay una idea de la provocación por la provocación, ¿ya? Eso por una parte. Dos, la comodidad de poder hacerlo desde tu anónimo, de tu cuenta anónima en Twitter.
En el fondo, si yo acá dijera, oye, hay que matar a todos los zurdos y son unos pelotudos y en fin, yo tengo que poner la cara y tengo que responder por mis dichos. Un troll no tiene que hacerlo, ¿verdad? Claro. Y además yo creo que para ciertos políticos institucionales les es muy funcional tener a todos estos grupos de gente em, que son como, perdonen decirlo en inglés, pero como los left behind, los dejados atrás. Gente que nadie mira mucho, que son medio despreciados, lo que yo encontré al menos cuando hice el trabajo de campo para entender a los socialpatriotas, que paradójicamente terminan más en el PDG que en el Partido Republicano. Sí, em, eh, Era gente que, claro, que sentía que nadie los pescaba mucho. Entonces, si tú ves, nadie me pesca mucho, si provoco, genero interacciones y me siento bien con esto, uno tiene una ecuación que no explica todo el fenómeno, no explica Cast porque creo que Cast es un fenómeno mucho más organizado, más consciente, mucho más perseverante de armar un partido, un think tank, una estructura partidaria. Eh, pero ahí hay un grupo de gente que aunque hace daño, yo creo que hay que entender qué hay detrás de eso, porque creo que hay un fenómeno que es real y que socialmente es muy poderoso, porque es operativo políticamente. O sea, por qué hay gente que sigue a un Pedro Kunzman o a Sebastián Izquierdo o a cualquiera de ellos, para el 23, o Alexi López, en fin, por qué hay público para eso? Y yo creo que esa gente le entrega un sentido de causa, un propósito, algo por lo que vivir a mucha gente que no lo encuentra en otros lados. Rodrigo, me gustaría llevarte hacia otro aspecto que sería la guerra interna invisible que podría haber entre libertarios versus conservadores, porque están los libertarios estilo Axel Kaiser, Milei, que quieren libertad total y que el Estado no se meta en absolutamente nada. Pero por otra parte tenemos a los conservadores, los religiosos, que quieren que el Estado prohíba ciertas cosas por la moral. Y acá me gustaría preguntarte cómo podría José Antonio Kast resolver, disculpa, esta tensión, porque por ejemplo, si se quiere regular contenidos en Internet o prohibir ciertas cosas, contenidos que van en contra menores de edad, los libertarios en este caso podrían gritar dictadura. Sí, es raro el caso de los libertarios chilenos porque son bien conservadores. Son paradójicamente muy conservadores en temas relevantes, ¿ya? Entonces, de hecho, la misma idea de ser nacional libertarios ya es algo como filosóficamente eh, llamativo, ¿ya? Pero la tensión que yo veo al interior del gobierno de José Antonio Kast y que se refuerza con el resultado electoral que tiene ayer es, oye, casi el 60% de la población nos apoyó. ¿Por qué no ocupamos esa ventaja para empujar cosas que no hemos podido hacer en el último tiempo? Y entonces José Antonio Kast gana con esta idea del gobierno de emergencia, pero va a tener presión para ir a pelear la batalla cultural, ¿verdad? Creo que para Kast, mientras más cerca del gobierno de emergencia se mantenga, le va a ser relativamente más fácil gobernar para el grueso de Chile. Si decide entrar a la pelea cultural, creo que se va a ver en problemas. Yo creo que sería un grave error, pero va a tener dentro de su coalición gente que lo va a estar presionando todo el tiempo para que promueva esta agenda más conservadora, sobre todo en temas valóricos, morales, como uno quiera ponerlo. O sea, por ejemplo, si se abre la ventana de oportunidad para anular algunas de las causales en la ley de aborto, en 3 causales. Por ejemplo, la van a ocupar, no la van a ocupar, van a avanzar en eso, no van a avanzar en eso, y la verdad es que yo tengo dudas. El discurso de Kast de ayer, al menos, creo que es más cauteloso, es más medido,
pero la presión va a estar ahí y ya se vio en el Consejo Constitucional. O sea, uno se le olvida, pasan tantas cosas que, que uno pierde de vista como el pasado, pero durante el Consejo Constitucional, eh, Kast pudo haber ganado con su propuesta constitucional si es que hubiera tenido al mundo de los libertarios a bordo. Y la Rodrigo, oposición más dura vino de Tere Marinovich y de Johannes Kaiser, que incluso más allá de que de la izquierda. y respecto al lineamiento que estamos viendo mundialmente de las ultraderechas, ¿cuál sería el rol de las mujeres en esta situación para Chile? Eh, a ver, depende, estoy como el candidato, Depende. 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 Me recuerda a alguien. Disculpe. Sí, recuerdos de Vietnam. No, creo que hay algunos ámbitos en los cuales se va a volver al rol más tradicional de la mujer. O sea, por ejemplo, la idea de volver a la primera dama como as usual, Claro. ¿verdad? Y ayer Pía Adriasola aparece como han sido las primeras damas salvo Irina Karamanos cuando gana Gabriel Boric, es un rol como súper tradicional, ¿verdad? Dejando de lado obviamente a Michelle Bachelet, donde ese puesto primero lo asume su hijo y después una colaboradora. Entonces en eso yo creo que eh, va a haber una comprensión como más tradicional de ese tipo de roles. No sé, y esta es la incógnita que les planteaba antes, no sé hasta dónde van a salir a dar peleas más culturales en el gobierno de Kast. ¿Por qué? Porque la intuición o la sensación que me dejó a mí el discurso de ayer de Kast es que él está más cerca de Giorgia Meloni y de J.D. Vance que de Javier Milei o Donald Trump. Creo que esos son a quién hay que mirar, a J.D. Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos, y a Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Disculpa, La ¿y no verdad es es que de Víctor ahí Orbán, Rodrigo? es, es complejo Orbán porque Orbán salió a dar o sea, es guerra cultural dura y con mantenerse en el poder mucho tiempo y no sabemos hasta dónde van a querer hacerlo. Yo sé que existen esos contactos entre el mundo de Fidesz, el partido de Orbán en Hungría y el Partido Republicano. Ahora, ¿hasta dónde van a querer avanzar? Yo creo que van a ser más cautos que lo que hay en Hungría, al menos para partir. Rodrigo, como bien sabes, ya que tocaste el factor internacional, me gustaría hacerte la última pregunta y también agradecerte por toda esta entrevista que nos ha ayudado a esclarecer mucho más la situación. Como bien sabemos, CAST es parte de un club internacional donde ya mencionaste algunos de los personajes principales, está Trump, Milei, Bolsonaro, Bukele, y ahora Chile también entra dentro de esta paradoja. Y acá me gustaría preguntarte si CAST decide alinear a Chile con ese bloque, ¿qué va a pasar con nuestros intereses? Por ejemplo, nosotros sabemos que Trump tiene una guerra ahí con China y China también es nuestro principal comprador de cobre. CAST en este caso podría llegar a ser más pragmático o más ideológico y se va a pelear con China para darle gusto a Donald Trump. ¿Cómo ves el escenario? Sí, una de las cosas que más eché de menos en la campaña presidencial fue el abordaje del tema internacional, en las dos candidaturas, porque creo que estamos en un mundo geopolíticamente muy movido. O sea, por ejemplo, hay submarinos rusos cortando cables que comunican Inglaterra con Europa. Y eso, digamos, influye muchísimo en alianzas comerciales, en intercambio de conocimiento, de inteligencia, etc. Entonces yo intuyo que va a haber, o espero que haya una aproximación más bien pragmática a las relaciones internacionales, de menos tensión particularmente con Estados Unidos e Israel, que han sido los dos grandes temas o los dos países con los que ha habido más problemas en el último tiempo. Claro, ahora probablemente haya buenas migas entre Javier Milei y José Antonio Kast. Probablemente, o sea, no me sorprendería que el próximo año haya una visita de Estado de acá para allá o de allá para acá. Pero
no sé hasta dónde, o sea, no, yo creo que en términos de mercado va a primar el pragmatismo. En eso, fondo, el libre mercado va a ser la bandera más central de los republicanos, yo creo. No tengo tantas dudas en eso. Rodrigo En Pérez de temas Arce. valóricos. En temas valóricos, para ir cerrando. En temas valóricos creo que es más una incógnita. Eso Oye, no me atrevo a jugármela. te agradecemos muchísimo este contacto didáctico que nos permite entender este escenario de las nuevas derechas y poder seguir explorando este mundo salvaje. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao.